2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar aquí. Estamos acá en el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y vamos a hacer una nota larga, extensa con el director de Estadísticas, Pablo Rojas, porque nos interesa mucho ver cómo siguen los estudios de datos que hacen, qué es un estudio de un dato, para qué sirven los datos, con qué objetivos se hacen y muchas cosas más que hablaremos con él, así que los invito después de la apertura a vernos. Dale. Bueno, primer bloque de programa, ya les dijimos, estamos con el director de Estadísticas del Observatorio de la Agencia, un visitante nuestro asiduo, Pablo Rojas. Gracias por estar. No, gracias por invitarme. No, por favor, porque siempre es bueno hablar de estadísticas, de datos, de recolección de datos, y hay un par de temas grandes para hablar con él. Y lo más importante en este caso es la recolección de datos. Es un tema que en la Argentina es un tema escabroso, ¿no? Hay que reconocer el tema del INDEC. Entonces, yo digo, ¿cómo uno puede generar seriedad en un dato haciendo un trabajo exhaustivo de recolección de datos? Bueno, en principio hay un método específico, científico determinado. Cuando digo científico es que puede ser clarificado, medible, entendido, ¿sí?, por cualquier persona que lo quiera hacer, y cualquiera puede auditarlo, ¿no? Esa es la clave de cualquier recolección de datos, ¿sí? Si yo digo de dónde vienen los datos, de qué periodo, cuanto más clarifique sobre el dato, ¿sí?, más profesionalización tiene cualquier mecanismo de control. En este caso, la Argentina viene ingresado al IRTA, ¿sí?, el organismo internacional que trabaja sobre datos de siniestralidad vial. Estamos obligados a mantener ciertas especificidades en la recolección de datos estadísticos, entre ellos que es el reconocimiento de cada siniestro con un número único y repetible. Es decir, le ponemos un número de identidad. O sea, hay que seguir un protocolo, estando en el IRTA hay que seguir un protocolo. Exactamente, exactamente. Y ese protocolo es estandarizado para todos los países que están en el IRTA, no importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad, el IRTA, como sabrás, es el grupo de los
países más desarrollados del planeta. Argentina fue el primer país latinoamericano. Chile ahora se acaba de sumar, aunque está con el padrinazgo de la Argentina. En ese sentido, el tema es que hay una diferencia entre los países desarrollados, y es que, por ejemplo, países como Suecia, ¿sí? Están probando una metodología nueva de seguimiento de las víctimas a 365 A ver, explicame un poco eso. ¿Nosotros cómo lo seguimos? Nosotros en Argentina, nosotros tenemos lo que se llama el registro policial, ¿sí? Nosotros sabemos de los fallecidos en lugar del hecho, y luego tenemos los heridos graves que van al hospital. En los hospitales, donde se atiende obligatoriamente a las personas de los siniestros viales, generalmente públicos, se le hace un seguimiento a 30 días. No obstante, machar ese dato, si conectar el dato de la policía con los hospitales es extremadamente complejo, no solo para nosotros, sino para incluso los países del primer mundo, como Suecia, que te decía que tiene 60 fallecidos al año, por ejemplo. Para ellos es difícil, imagínate para la Argentina, que tiene lamentablemente 5.000 víctimas. Lo que se hace específicamente es que lo que hemos acordado dentro de este procedimiento, dentro del IRTA, es que la policía haga seguimiento durante 30 días, ¿sí? de estas víctimas. Es decir, están obligados a llamar. Suponete que fallece una persona o no. Si choca una persona en San Juan, Sí. en el Pocito. Sí. El policía de Pocito, ¿qué tiene que hacer? Para clarificarlo más claro. El policía de Pocito que atiende el siniestro tiene que completar un formulario, básicamente que es que es el formulario estadístico único, que creo que ahí la cámara lo puede tomar. Bien. Sí, tiene un número de identificación único del siniestro y tiene los datos personales de esa persona. Por lo tanto, la policía de San Juan está obligada a hacer seguimiento de esa persona. El estado de salud de esa persona. Exactamente. Llaman al hospital, que en principio parece no sencillo, sí, pero estamos hablando, por ejemplo, de Pocito. En Pocito posiblemente el número de fallecidos anualmente sea relativamente bajo. Por eso, si se zonifica es más sencillo. Es más sencillo. Lo cierto es que no todas las provincias en Argentina hacen el seguimiento a 30 días. Incluso algunas no hacen seguimiento. ¿Sí? Es decir, solo notifican los fallecidos en el lugar del hecho. No tienen obligación. No tienen la obligación, entre tanto no hayan firmado un convenio específico con la agencia con este nuevo método. Pero son pocas las provincias que no han firmado ese convenio. ¿Qué ocurre? A esos datos se les aplica un factor de corrección. ¿Sí? Un factor de corrección es un número matemático
hace que el número de fallecidos crezca. Se supone que ese número, que no lo determinamos nosotros, sino que lo hace la Organización Mundial de la Salud, es un coeficiente, hace que se le agregue determinada cantidad de fallecidos al número de... Y eso lo hacen como para cubrirse, que no haya más y que ustedes... No, eso se hace desde el punto de vista científico, se hace para eliminar lo que se denomina subregistro. ¿Sí? En cualquier estudio de cualquier parte del mundo sobre cualquier materia que exista, suele haber subregistro, incluso en el seguimiento de partículas atómicas. Entonces existen lo que se llaman factores de corrección. Parece un poco frío hablar de matemática aplicada al caso de víctimas, pero en realidad la estadística está para eso. El dato en realidad, y eso si querés lo hablamos, el dato tiene una función específica que es salvar vidas. Y eso te iba a preguntar, ¿qué hacen con los datos? Porque acá estamos hablando de seguimiento a 30 días, Suecia 365. ¿Para qué sirve todo eso? Perfecto, bueno, déjame una cosita chiquita más antes, si me permitís. A veces la gente pregunta, che, ¿cómo puede ser que estando en abril del 2014, ¿sí? O en mayo, a esta altura de la nota, no tengamos publicados los datos de 2013? ¿Sí? Y es increíble porque hay alguna gente por ahí te publica el 1 de enero del año siguiente los Luchemos por la vida. Luchemos por la vida, claro. Eso es muy poco serio, porque si yo el 1 de enero publico los datos de todo el 2013, ocurre que un siniestro ocurrido el 29 de diciembre, ¿sí?, no está dentro de la estadística. Ahora bien, y voy a responder tu pregunta, ¿para qué sirve el dato específicamente y un dato serio consolidado? Básicamente para tener acciones. Yo hoy te daba fuera del aire el comentario, el comentario del caso de lo que ocurre, por ejemplo, en época de vacaciones, ¿no? Durante la primera semana de enero, nosotros empezamos a detectar muchos siniestros en cadena en determinadas rutas de la Argentina, ¿no? La 56 y la 2. En la 56 y la 2, en la 11, digo esto porque... Está bien, pero sirve de ejemplo. Puede haber otros casos de ejemplo, vamos a este que es muy concreto. Cuando empezamos a detectar eso y lo detectamos casi inmediatamente, ¿sí?, lo que ocurre es que se modifica la posición de los controles. Eso permitió que los siniestros que tuvimos en cadena, y muchos durante la primera semana, si fueran disminuyendo hasta casi desaparecer. Y ojo que estamos midiendo, te lo estoy diciendo, dentro de una regularidad de caudal. Quiero decir, uno dice, bueno, no, pero en enero se fueron todos. Sí, bueno, estoy hablando de que el método científico te dice, bueno, no compares peras con manzanas. Sí, sí. Comparame 100 vehículos a esta hora, 100 vehículos a esta hora y a esta hora, ¿no? O sea, haciendo esa homogeneidad
las intervenciones logran, con buenos datos, generar rápidamente buenos resultados, ¿no? Por supuesto que hubo muy pocas víctimas en términos de... Y uno cuando dice pocas víctimas siempre son muchas. No importa, pero la gente que nos ve, nos conoce. Pero en términos de lesiones, ¿sí? Que suele ser uno de los graves problemas de los mecanismos estadísticos, se redujo mucho y muy importante. Porque se vio el dato. Porque se vio el dato. Con el dato hicieron algo, que es lo básico. El dato por sí mismo, ¿sí? No resulta más que alimentar el morbo en algunos casos, ¿sí? O agarrarse la cabeza, digamos. Y lo que tenemos que hacer es, el dato debe despertar la proactividad. Lo que pasa es que hay organizaciones, y esto la gente lo tiene que saber, que te generan el problema porque después también te venden la solución. Vamos a seguir ahora con una nota que es con Fernando Solecio, nuestro abogado, porque hace un tiempo les dimos, hace 2 programas más o menos, la primera parte tratada por él del anteproyecto penal, pero basado en la parte de seguridad vial. Y ahora vamos a ir a la segunda parte de este informe. Dale. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que habíamos conversado en otro programa respecto a la reforma del Código Penal, este proyecto de reforma del Código Penal. Para que se entienda, el Código Penal está dividido en 2 grandes partes. La parte general, donde son artículos que son de aplicación a todos los delitos, y la parte especial, donde son puntualmente los delitos. Hoy se escucha mucho discutir acerca si aumentamos penas, si bajamos penas, si bajamos 5, si subimos 5, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran discusión, más allá de el tema de los montos de las penas, que indudablemente es importante, la gran discusión se da dentro de la parte general. ¿Y por qué lo digo? Vamos a hacer un paralelo con el homicidio culposo. Supongamos que este anteproyecto se aprueba. Dijimos que el homicidio culposo quedaría redactado en el caso de agravante en una pena mínima de 1 año y una pena máxima de 8 años. Bien. Vamos a la parte general. En la parte general, el anteproyecto que propone, en realidad propone prácticamente dejar la pena de prisión para muy poquitos delitos,
lo que hace es incorporar penas alternativas a la prisión. Por ejemplo, prisión domiciliaria, prisión de fin de semana, prohibición, ¿sí?, de tránsito, ejemplo en alguna localidad, en algún partido. También dispone que el juez puede apartarse de la pena mínima. ¿Qué significa? Homicidio culposo. El mínimo dijimos que era 1 año. Bueno, el juez puede darle menos de 1 año. De acuerdo a determinadas características, puede darle menos de 1 año. Incorpora la pena natural. ¿Qué es la pena natural? La pena natural es cuando el actor o el partícipe de determinado hecho padece un sufrimiento relativamente grave. Voy con el auto, paso 2 semáforos en Colorado a 180 kilómetros por hora, cruzo una persona, colisiono, la mato. En ese caso, podría llegar a ser una conducta temeraria, de acuerdo a que el juez Toki se interpreta que eso fue temerario o no. Pero a raíz de esa colisión, a raíz de ese siniestro, yo pierdo un brazo. Bueno, el juez puede considerar que ese daño que yo sufrí cumpliría la pena que me pueden llegar a dar. Por lo tanto, quedo exento de pena. Es una pena natural. El castigo mío, ¿cuál es? Y perdiste un brazo. Y la otra es que el juez puede ir por debajo de ese año. Entonces, en un siniestro de tránsito donde el código establece de 1 a 8, el juez le puede dar 6 meses, 5 meses, 1 mes, 2 meses. Entonces me pregunto, si el juez tiene esa potestad, si el código le da esa potestad al juez, ¿para qué ponemos penas mínimas? No pongamos nada y que de 0 a 8 le dé lo que quiera. Para algo el código establece la mínima es tanto, la máxima es tanto. No puedo ir ni por debajo ni por encima. En los siniestros viales, por el anteproyecto, la escala penal disminuye en su mínimo, sigue siendo escarcelable. Le puede otorgar el juez una prisión alternativa. Entonces yo me pregunto, ¿y la víctima? ¿Y los familiares del fallecido? ¿Y los familiares del lesionado grave o con lesiones gravísimas? El mismo lesionado, ¿quién se fija en ellos? Entonces creo que hay que prestarle mucha atención a la parte general del código y en la parte especial puntualmente tratar de incorporar los delitos contra la seguridad.
Bien, segundo bloque, estamos acá. Pablo, digamos, el origen de muchos de los trabajos que hicieron bajo la gestión tuya fue el famoso formulario naranja que vos nos mostraste recién y que ahora es el formulario estadístico único, se trasladó a este nombre. Exactamente. ¿Para qué servía en su inicio? ¿Cómo siguió? Y ahora, ¿qué se hace con esto? Bueno, el formulario estadístico único, en realidad lo que hizo fue, en principio, homogeneizar la forma en la que todo el mundo recolectaba datos en la Argentina. No fue creado por la agencia, fue creado en el Consejo Federal por especialistas estadísticos de cada una de las provincias. Es decir, nos juntamos, se trabajó y se creó un formulario único. Ese acuerdo hizo posible que yo no comparara peras con manzanas. Es decir, che, ¿cómo recolectar los datos? No, yo los recolecto de esta forma, yo los recolecto de esta Que haya algo uniforme. Somos uno de los países federales del mundo que tiene el mismo sistema para todas las provincias, incluso aquellas que no tienen el formulario, este formulario, sí tienen su propio mecanismo, pero que ya homologan este formulario. Quiere decir, su base estadística y su fuente primaria, que es la policía, o sea, esto tiene que ser llenado solo y exclusivamente por la fuerza policial, ¿sí? Porque entre otras cosas Son las que están en el momento de derecho. sí, uno podría decir también, a ver, nosotros también hacemos pruebas con bomberos, nosotros tenemos mecanismos de control e intervención. El tema es que esto se puede cruzar con datos judiciales, que es importante. Se puede cruzar con datos de hospitales, se puede cruzar con datos de los concesionarios viales en el caso de que haya ocurrido un siniestro de una ruta concesionada, ¿no? Y lo que tiene de importante el formulario es que hay una parte específica que se llama 24 horas, es lo que se llama alerta, ¿sí? Nosotros podemos casi en 24 horas saber dónde ocurrió un siniestro, ¿sí? Entre otras cosas, para mejorar el esquema estadístico, si le podemos hacer el seguimiento más rápido, o mejor, si se quiere, pero además, si se requiere algún otro tipo de intervención específica, como por ejemplo mandar nuestros propios peritos, ¿sí? Normalmente la capacidad de cubrir con peritajes propios de la agencia no es el que nosotros quisiéramos, digamos, ¿no? Porque en realidad el número de siniestros es muy importante. Pero a veces, cuando empezamos a ver repetido determinado tipo de siniestro, por ejemplo, yo alguna vez te conté, en la Patagonia uno de los siniestros más comunes es el autovuelco, ¿no? Entonces hemos hecho un seguimiento específico sobre ese tipo de siniestros para ver qué es lo que ocurre, cuáles son las causas, los mecanismos, el tipo de vehículo, el
intervención hacer. ¿Cómo sigue, cómo siguió, cómo están las provincias con este tema? ¿Todas lo están haciendo? No todas las provincias lo están haciendo. En la actualidad, 19 de 24 provincias. ¿Y eso porque temas políticos propios? Normalmente está relacionado con cuestiones políticas. La mayoría de las veces, y otras veces tienen que ver con que de repente, ¿Quiénes son las provincias que no están adheridas? en la actualidad, Formosa, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Mira vos. Hay que hacer la aclaración, y Entre Ríos. Buenos Aires. Lo que pasa es que hay que hacer algunas aclaraciones. La provincia de Buenos Aires y Santa Fe tenían ya de antemano, antes que existiera el formulario, un mecanismo de recolección de datos propio, y lo que hicieron es, más allá de no firmar el convenio, nos proveen datos entonces en forma digital. Claro, por ejemplo, en el caso de Santa Fe específicamente, ellos tienen un formulario amarillo, ¿sí? Que es idéntico a este. Existe solamente una pequeña diferenciación, no menor, pero una pequeña diferenciación, donde en vez de nosotros tenemos lesionados leves, graves y lesos y fallecidos como categorías, ellos utilizan todos los del Código Penal, ¿no? Herido leve, grave, gravísimo, fallecido y leso, ¿no? Incorpora una categoría más. Hay una discusión estadística respecto de eso, pero bueno, es un poco larga para tener en esta conversación. Nosotros, por ejemplo, la policía nos dice herido grave, sí, eso es una cosa que te quiero anticipar. Estamos encaminados en dos estudios, uno específicamente que tiene que ver con estudiar el tipo de lesiones, ¿sí? O sea, qué tipo de siniestros, ¿sí? Está relacionado con qué tipo de lesiones, o a la inversa, ¿no? Ok, o sea, sí. Un vuelco, claro. ¿con qué tipo de lesiones se relaciona? En Argentina, considerando los tipos de vehículos, si usaban los cinturones de seguridad, etc. Pero además estamos haciendo el protocolo final para un estudio de prevalencia de alcohol en conductores. ¿Alcohol solo o alcohol y droga? No, alcohol, todo lo que es sustancias que afecten la conducción. Quiere decir, cuando uno dice drogas, normalmente uno piensa en la legal. Esto va a ser muy importante. ¿Y cómo? Las legales también, digo, o sea, las legales también pueden producir. ¿Y cómo? Claro, obvio. ¿Y cómo lo van a encarar ese estudio de prevalencia? Es un estudio metodológicamente que preserva la identidad de las personas. Anónimo. Es anónimo, va a hacer extracción de sangre a toda persona ingresada de un siniestro vial en determinados, se va a tomar una muestra
muestra muy grande, representativa. ¿Y cuál es el objetivo del estudio? Y el objetivo es determinar con certeza la prevalencia de alcohol en siniestros viales en la Argentina. ¿Cuánto influye el alcohol y la droga en el manejo? Exactamente. Hasta ahora, ningún país de Latinoamérica, tiene este tipo de muestras. ¿Sí? O sea, la idea es, no estamos hablando de muestras judicializables. ¿Sí? Es decir, le vamos a sacar sangre de una persona de la cual para no un sabemos estudio nada. científico. Exactamente. Ahora, ¿cuántos casos hay que tomar anónimos para hacer un estudio de esta magnitud? ¿Cuánto daría una tendencia para un estudio así? Bueno, a ver, es bastante complicado. En términos estadísticos, ¿sí? Si vos querés cubrir toda la población de la Argentina, depende del nivel de confianza que quieras tener y el nivel de margen de error. Nosotros estamos pensando más o menos, ¿sí?, en cubrir en 7 hospitales durante una semana, ¿sí? 7 hospitales De todo el país. que atiendan emergentología De todo el país. de todo el país, que atiendan emergentología, sobre todo, ¿sí? Es donde llegan los más críticos, ¿sí? Atender, o sea, ver todas las muestras durante una semana. Okay. Eso implica que la muestra va a estar determinada por la cantidad de sucesos que ocurra, que seguramente va a sobrepasar el número requerido como muestra para tener una muestra representativa. ¿Sí? No sé si se entiende, pero digo, vos por ejemplo, para tener una muestra representativa, puedes tener con 400 casos tomados en la provincia de Buenos Aires, podías tener una muestra representativa con un 90% de confianza y un 5% de margen de error, con 400 casos nada más. Pero estamos hablando de que vamos a tener todos los siniestros durante una semana en 7 hospitales de emergencia. Van a estar ahí permanentemente. 7 o más. Yo te estoy dando un número que por ahora es provisorio, ojalá sean. Ojalá que se pueda dar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos al último bloque del programa de hoy. La ley argentina acepta para conducir hasta 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Con ese índice o más, se afecta la percepción, generando imágenes borrosas o equivocadas. Se genera una falsa y peligrosa sensación de seguridad al manejar. Pero los efectos del alcohol pueden manifestarse con el primer vaso de vino o cerveza. Aún con 0.2 gramos de alcohol por litro de sangre, se ven afectados los tiempos de reacción y la coordinación de movimientos.
Empezamos último bloque del programa. Pablo, el Centro de Alerta Vial. Esto es manejado por la parte de control y fiscalización. Sí, exactamente. Pero ustedes están haciendo un trabajo con ellos. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos, Sergio, es cruzar todos los datos que vienen a nosotros. A ver, como te decía antes, todo mecanismo de recolección de datos tiene fisuras, ¿sí? Suele haber vaivenes, por ejemplo, te contaba antes que por ahí cambia el jefe de policía de una provincia y inmediatamente hay que visitarlo para que no impacte directamente sobre el proceso estadístico que estamos siguiendo, y normalmente no lo hace, pero tenemos a veces ese tipo de baches. Lo que hacemos es cruzar con datos que vienen de otras fuentes, ¿sí? Que esos son datos de control. Con el tema del Centro de Alerta Vial, que es un mecanismo que tiene la agencia, con esto que te decía, para difundir un dato de forma específica, sí, bien abordado. Por eso es interesante ver también cómo los periodistas ya hablan de siniestros, Sí, ¿no? Cómo se aborda mucho más profesionalmente el tema. El Centro de Alerta Vial provee datos que llegan de forma inmediata, entre otras cosas, para hacer por ahí conducción de la ruta o desvíos, etcétera. Y nosotros tomamos esos datos, ¿sí? Para efectuar controles. Y lo que nos hemos dado cuenta además es que nuestro formulario con el 24 horas tiene un mecanismo similar que hasta ahora las provincias no venían utilizando para tomar ellos mismos mecanismos rápidos de atención en operativos, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo ahora es promoviendo desde el observatorio que la herramienta solo estadística se convierta también en una herramienta operativa. Entonces estamos promoviendo centros de alertas viales en cada una de las provincias, ¿no? Y así poder entre todas generar una red de alertas viales, ¿no? En este caso Salta, por ejemplo, ya tiene efectivamente funcionando un centro de alerta vial. Ah, mirá vos. Sí, recientemente, estamos hablando de hace una semana más o menos. Contame, a tu criterio, más allá de todo lo que hacen y que no son tantos para hacerlo, pero contame qué cosas a vos te gustaría como, no como director del observatorio, de la parte estadística, pero qué cosas vos crees que todavía nos faltaría incorporar, faltan muchas, dentro de un estudio importante o algunos estudios que a vos te gustaría hacer porque servirían para. Bueno, en principio yo creo que todo el tema de... mira, una de las cosas que me preocupan leyendo bibliografía, quiero decir, no muchas veces la persona que
investiga, digamos, los científicos están motivados por cuestiones emocionales. Es decir, yo tengo la percepción de que esto ocurre y lo investigo y muchas veces termino probando que estaba equivocado. Pero a veces uno es afectado por otras cosas. Cuando uno lee bibliografía internacional, ¿sí?, es sorprendente cómo la preocupación hoy del mundo avanzado no está tanto en el consumo de drogas ilegales relacionadas con la seguridad vial, sino con todo lo que es drogas legales. El alcohol es una droga legal, el tabaco es una droga legal. Que te recuerdo, nosotros en el estudio observacional que venimos haciendo, el fumar es un factor de distracción importante, ¿sí? Equivale más o menos a tener 0,3 de alcohol en sangre, fumar. Por el nivel de distracción que genera, ¿no? Ni hablar si se está dentro de lo permitido. Está dentro de lo permitido, pero ahí es riesgoso. Es riesgoso. Y también sustancias con medicamentos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo me tome un excitante, ¿sí?, una bebida energizante o ese tipo de cosas, para mi cerebro no es lo mismo, ¿sí?, que manejar sin haberla tomado. Que desde ya el sueño también es un problema. Entonces, por ejemplo, una investigación profunda, digamos, llevada a cabo no desde el observatorio, sino desde la Academia de Medicina de la Argentina, a través del CONICET, ese tipo de cosas, sobre la influencia del consumo. Sabes que Argentina es uno de los países de mayor automedicación. Eso seguro impacta no solamente en el tema de la seguridad vial, sino en la convivencia cotidiana. Tal cual. ¿No? Perdóname, y una de las cosas que también es interesante ver es, en los últimos 50 años, Occidente perdió 2 horas de sueño de promedio. ¿Vale? Eso también afecta no solo la seguridad vial, sino la convivencia. Sería muy bueno también hacer estudios respecto de eso. Pablo, aparte de esto, es escritor. Él, no sé si sabe que lo iba a decir, pero Pablo escribe novelas y has escrito una. Sí, en realidad, el que vos conocés es un libro de cuentos, sí, específicamente. Gracias por... ¿Cómo se llama? Por exponerme. Se llama Los conspiradores y otros cuentos. Y se puede vender, se vende. Sí, está en ¿Dónde? librerías. ¿Qué librería? Librería Santa Fe. Está malo que diga alguna y otras no, pero librería Santa Fe, Cúspide. Yo se lo recomiendo, lo leí, está muy bueno, son cuentos bien porteños, bien de acá de Capital Federal, para los que quieran leer, pasarla bien, lo pueden adquirir. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme, como siempre, a tu entera disposición. Yo lo que les digo es que hay que realzar el valor de las estadísticas, el valor de los datos, pero con una razón. No crean en los que le dicen hay tanta cantidad de muertos
seriedad a los datos